Ujú. Sí, arriba. A ver, ¿será que llevamos esta? Esta es linda. A mí me parece bien curioso que yo empecé a pensar en este laboratorio en un hacer con radio, porque de alguna manera también, pues la radio es una cosa que está insertada mucho en los imaginarios populares, tal vez de la gente, pero también ha sido una herramienta política por excelencia para esa suerte de transmisión iconográfica. A mí me parece muy curioso pensar en las ondas de radio y también en cómo en lo que han quedado estos proyectos de nación, como este mapa, como este paisaje bien horizontal. Y es que a veces parecen como esas radios que uno escucha en la cantina, que son, sí, son formas de uno referirse a algo que pudo haber sido y nunca fue, como las canciones de desamor. Pues es que de alguna manera yo sospecho, por ejemplo, que la memoria es muy similar a la ficción, en el sentido que es una cosa que si bien puede atravesarnos a través de motivos comunes, no es propiamente un facto. Del mismo modo que a mí me interesan pues los motivos del paisaje y cómo este ha servido para construir ideales o iconografías o proyectos de nación. Vuelvo otra vez a la radio porque la radio solo pasa una vez. Es como ese tipo de despliegues grandes que van a ningún lugar. Lo chistoso es que nosotros pensamos que como que ese ordenamiento del espacio, como el amor, es inagotable y permanente. Pero pues pareciera que no. Es que yo llego mucho a las canciones de desamor que suenan en la radio más que nada. También porque es una cosa muy rara que la mayoría de las canciones es como sobre eso. Y también de las músicas populares. O sea, yo no llego hasta el punto, yo creo que de regalar algo, sino como de hacer al menos visible esa evidente traición en respecto a esos sueños que alguna vez se prometieron y que se le llamaron nación o progreso. Sin embargo, los espacios también están muy impregnados de afectos, que esos afectos también yo creo que integran pues esa memoria, ¿no? Como por ejemplo uno pensar las asunciones que tiene de cómo es o cómo no es o cómo funciona o no funciona, pues moverse en un lugar. Yo creo que también esa es como una de mis preguntas más claves porque pues el paisaje es un encuadre, pero el territorio es andar pues por ahí. Pues en los ejercicios que hemos hecho a mí me apelan a cosas a veces muy elementales, como por ejemplo pensar que las radios son círculos o que son campos magnéticos o, o sí, o esa ambición constante de uno estar presente, que también esos ejercicios lo requieren y lo obligan y lo demandan. Yo creo que eso también es lo complicado de desarrollar una cartografía dentro o fuera pues de una sistematización estándar. Yo creo que esa también es una pregunta pues que vale la pena hacerse. Pues yo creo que un espacio es más una idea. O sea, sí, el paisaje es una idea, pero es una formalización de las ideas. O sea, también en esa lógica cartográfica que yo establezco entre el paisaje y el territorio, también creo que hay una posición entre el espacio y la arquitectura. Porque sí, una arquitectura bien marca el espacio y es una huella física, pero
el espacio solo se circunscribe por medio de que pues se le den unas características particulares. O sea, el espacio es a la arquitectura lo que para mí sería la naturaleza del lenguaje. En este caso sería un receptor. O sea, pues claro, ya que estamos hablando de ondas de radio de mundo, pues se puede hablar de cosmos. Y ha sido bien importante como, sí, como hallar las señales, también recibirlas y del mismo modo pues no desconfiar de ellas. Porque pues precisamente eso no tiene un porqué, porque si no sería pues una forma de conocimiento argumental. Y creo que es a partir de eso de la radio, porque curiosamente yo me sintonicé con la radio sin saber por qué. O sea, la radio siempre ha estado pues en mis, no sé, en mi ecosistema, pero pues nunca había entendido que, pues, lo que puede hacer. Pero a la vez tampoco me interesa hacer una radio como, sí, marica, el poder de la radio. Sino que como siempre también en las prácticas artísticas pareciera que es una cosa que está en lugar de otra, pero solo para hacerla manifiesta. O sea, yo a veces me pregunto, estoy hablando de ondas o de magnetismo en vez de radio. Otra vez vuelvo a esa pregunta de cómo uno está viviendo la vida y cuándo fue que esas prioridades como humanos cambiaron, porque hay cosas que yo bien puedo determinar como ADN, pero no estoy seguro si sean como gramáticas o el cómo yo quiero existir. Y por ejemplo, estos lugares que están tan marcados que a uno le dicen como por dónde caminar y qué pensar, y particularmente que tiene esa iconografía de país y de nación, pues es extraño. Porque de la misma manera uno siempre está en el medio. Es como no le creo, pero es la única forma que tengo de decir las cosas. Y sí, pues la ficción ocurre ahí de pronto cuando algo se salta y ya, pero como que el gran cuerpo de las cosas sigue siendo el mismo. Eso es raro. Sí, es como una tarea muy de Atlas también. Me pregunto, si es que me pregunto, ¿qué preguntas son legítimas de hacer? Más bien, como qué preguntas nos conciernen. En primer lugar me conciernen, pero quisiera que fueran algo que nos concierne. No sé por qué. Porque me pregunto, mientras me pregunto, ¿qué hay de pronto detrás de ese telón que yo le digo que es el telón del paisaje? ¿Qué cosas se aguardan en formas que uno ya da por sentadas, y cómo esas formas afectan el existir, particularmente en estructuras como son, volviendo a hacer la referencia, los imaginarios o la memoria? Posiblemente lo más legítimo es la ficción, y curiosamente me interesa una ficción mediada, que ahí es donde también me pregunto nuevamente por qué entonces sería existir. Porque es existir para un registro, o pues dónde es que ocurre realmente ese habitar el territorio. Y creo que particularmente por eso es que esta vez no quiero mirar. De pronto cuando me miran, miro,
Y por eso me parecen un poquito más interesantes las ondas de radio, porque también en las ondas de radio se colan otras cosas que tal vez no importan, pero sí acontecen. Y eso es bien particular también pensarlo.